Ok, buenas tardes, muy buenas noches también, porque ya estamos en horario de invierno aquí en Chile. Quiero presentar hoy día a nuestra querida amiga, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de familia y tiene varios estudios relacionados a la violencia intrafamiliar, que la señora, perdón, Mary Clo Mayo, quien hoy día está ejerciendo su profesión en forma independiente. Es profesora de distintas universidades de la región metropolitana, tiene 56 años, es una persona totalmente profesional en el área de violencia intrafamiliar, así es que, Mary Claude, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Te invito también para que luego, más adelante, junto con SONTA Internacional, SONTA en la región de Sudamérica, podamos hacer por lo menos una vez al mes algún tema relacionado a violencia. Y para que las personas sepan de qué se trata SONTA Internacional, SONTA es una organización sin fines de lucro que existe en el mundo hace más de 100 años. Este año cumplimos 102 años. Actualmente yo soy Miriam Morgado, la representante de la región de Sudamérica de SONTA Internacional, y termino mi bienio el próximo año, en el año 2022. Nosotros nos caracterizamos generalmente por tener un enfoque especializado hacia la mujer a través del servicio y de abogar por los derechos humanos de ella y tratar de eliminar y trabajar en ello, de eliminar todo tipo de violencia en el mundo. Actualmente somos somos 30.000 socios y socias a nivel mundial, estamos en 1.400 países, y aquí en Chile y con mucho orgullo lo digo, el primer Club SONTA que se fundó, fue en Chile, el de Santiago. Hoy día tenemos 3 clubes SONTA en la región metropolitana, que es Santiago, tenemos en Viña del Mar y Valparaíso. Y además de eso, tenemos en Uruguay, en Montevideo, Punta del Este, y hace poco en Buenos Aires. Así es que para mí es tremendamente un orgullo presentar a esta extraordinaria abogada que nos va a hacer, la idea de esta entrevista va a ser conversar bien amable, bien afable con Mary Claude con respecto a la violencia. Así es que también luego terminamos la entrevista, las personas que quieran hacerle algún tipo de pregunta a Mary Claude, por favor, con toda la confianza del mundo, porque la idea nuestra y centrar en una conversación de amistad y de personas muy cercanas. Mary Claude. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Encantada de poder conversar con ustedes las veces que sea necesario sobre un tema tan profundamente importante como es la violencia intrafamiliar y cómo podemos apoyar a todas esas personas que están siendo víctimas o que han sido transitoriamente víctimas de esto y poder darles tips y consejos para poder salir adelante de este espiral de violencia. Sí, no hay problema. Te esperamos. Esto pasa cuando uno está en vivo, ¿viste? Claro. Si se me desconecta, tú sigue nomás con la conversación. Sí, no te preocupes. Ok, ahora me veo mejor. Mary Claude, cuéntanos, para entrar en materia, ¿qué es violencia? ¿O cómo violencia se define como todo tipo de agresión o abuso en contra de un miembro de la familia, ya contextuándola en el ámbito de violencia intrafamiliar, que puede ser violencia física, verbal, psicológica, económica, sexual. Cualquier agresión o autoautoridad sobre otro. Y que se basa muchas veces, digamos, normalmente el agresor es una persona que no está bien psicológicamente, que ha sufrido algún tipo de trastorno, y el problema de la violencia es que la víctima en muy pocas ocasiones es capaz de verlo, de visualizarlo y de poder denunciarlo. Entonces un poco la idea de esta conversación es cómo podemos ayudar a las mujeres, que son la mayor cantidad de veces, porque también hay violencia, digamos, en contra de los hombres, pero la mayoría de las veces son violencias sobre las mujeres, para poder detectar este fenómeno a tiempo, poder asumirlo y poder confesarlo a alguien, porque la mayoría de las mujeres tendemos por naturaleza
a ocultar estas situaciones, a minimizarlas, a ponernos, tenemos demasiada empatía, tenemos demasiado, en el fondo nos da pena el otro ser, y no somos capaces de ver que esto es algo que daña a la familia, profundamente. Entonces ese es el mayor tipo, y muchas mujeres no hacen las denuncias a tiempo por vergüenza, porque en el fondo a veces se sienten culpables. La victimización es lo más difícil de este proceso. Sí, es verdad, tienes toda la razón al respecto. Fíjate que yo averiguando un poco, investigando un poco el tema de violencia, yo me encontré, yo no sé si tú sabes, pero me encontré con una pirámide que es muy parecida a la pirámide de Maslow, pero es de violencia. Que hay una pirámide en la parte de la base que habla de la violencia cultural y la violencia estructural. Luego va subiendo y llega a la violencia directa. La violencia directa es lo visible, nosotros lo que estamos observando generalmente, pero por ejemplo la violencia cultural se da generalmente a través mira qué curioso, es como una definición súper eh, grande, es a través de las artes, de la ciencia, o también a través de la religión, pertenece generalmente a la prospección psicológica y actitudinal de las personas que son diseminadas socialmente y reproducidas en su cultura determinada. También hay una violencia estructural, que generalmente se le considera como algo mucho más peligroso, porque es lo que se origina de diversos sistemas como consecuencia del no poder, de no ver satisfechas las necesidades. Y luego está la violencia directa, que es la que se realiza de manera física, ¿no es cierto?, verbal sobre las personas contra alguna determinada persona, eh, contra los bienes, por ejemplo, porque esta es una pirámide que yo no sabía que existía, pero se están utilizando actualmente como una pirámide de Maslow, pero relacionada solamente a violencia, pero violencia general, más que la violencia de género. Ahora, eh, nosotros en esta violencia, en esta pirámide que yo te comentaba, no sé si tú la has escuchado, en la parte visible se habla generalmente ya cuando ya explota esto, cuando viene el asesinato, la agresión física, la violación, los abusos sexuales, son lo que nosotros podemos observar. Pero hoy día hemos visto que, producto de la pandemia, ha aumentado mucho lo que es la violencia, justamente por el encierro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué crees tú, Mariclo, que está faltando, que estamos fallando actualmente, por lo menos a nivel, no sé si lo puedes abordar a nivel mundial, pero ha crecido en un 40% lo último que he sabido, por lo menos en Chile, en tema de la violencia? Bueno, eso tiene que ver mucho con que normalmente las personas ejercen actividades separadas durante el día, ¿cierto? Y se reúnen después del hogar en la noche y normalmente la convivencia es más corta. Hoy en día, por la pandemia, uno está las 24 horas del día junto a su pareja, ¿cierto? Y evidentemente, cuando una persona tiene la personalidad de victimario, que después vamos a hablar un poco de los rasgos, efectivamente existe una mayor exposición. Normalmente los casos que no son evidentes se dan en personas que tienen personalidades borderline. ¿Qué significa eso? Son personas que son muy amables en general con el entorno o con todos aquellos que no conocen en profundidad. Cuando no tienen esa certeza del cariño incondicional, son personas muy amables. Pero cuando se trata de los hijos, de la madre, de la pareja, son personas que en el fondo que ahí pierden el norte, explotan, pero en privado. Entonces, esa violencia queda arraigada absolutamente en silencio y no es expuesta, porque cuando tú interactúas con otro, los otros perciben esta situación y de alguna manera las víctimas reaccionan porque otras personas se empiezan a preocupar de ellos, se acercan, le dicen, mira, yo he visto que te tratan mal, o que tu marido grita, o que ha sido extremadamente violento, y eso se evidencia, ¿no? El problema es que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, salvo que haya, digamos, otras adicciones como el alcohol, la droga, son personas que tienen esta personalidad borde que no es tan clara la diferenciación para una persona normal para poder detectarlo. Entonces, parten una relación sin conocer, porque esto precisamente como se basa en la incondicionalidad, durante el pololeo no se nota.
Generalmente son personas súper encantadoras, muy cariñosas, muy buena onda, pero después cuando ya se concreta esta certeza de la incondicionalidad, ahí es cuando se desarrolla o se muestra la verdadera personalidad. Son personas que tienen normalmente otros trastornos como TOC, por ejemplo, y que en el fondo no son capaces de comunicarse. Entonces no hay un diálogo real, porque la persona se puede alterar porque le molesta que el cuadro esté chueco, ¿te fijas? Y no hay una comunicación. Son personas, por lo demás, los victimarios que sufren mucho, porque obviamente ellos se dan cuenta en algún momento de su situación, pero no son capaces de salir solos. Y normalmente se produce, se genera con mayor, digamos, con mayor tiempo de ocurrencia en personas que tienen mayor seguridad. O sea, cuando la víctima tiene mayor seguridad en sí mismo, esta agresión es más prolongada que cuando la víctima tiene menor seguridad en sí misma. Porque cuando la víctima tiene menor seguridad en sí misma, siente que es un acto contra ella, ¿de acuerdo? Y por lo tanto percibe el abuso como directo. Cuando la víctima tiene mayor seguridad en sí misma, como que es capaz de empatizar y ponerse en el lugar del otro y decir, pobre, es que esto le pasó porque, no sé, perdió a su papá muy chico, porque sufrió, ¿te fijas? Entonces se perpetúan en el tiempo estas agresiones y solamente las víctimas entran a reaccionar, normalmente, este es como el cuadro clásico, cuando la agresión va hacia sus hijos. Ahí la mujer reacciona. Mientras sea ella, como que no les importa, como que no se dan cuenta, como Es que como, se ponen... es como que estuvieran justificando la Sí, agresión de la pareja. sí, o sea, el problema, como te digo, se da mayormente en gente que tiene mucha seguridad. Por ejemplo, si una mujer nació en una familia y se sintió muy querida y sus papás tienen una bonita relación y se encuentran con un marido que tiene estos rasgos, normalmente pasan a ser madres del marido. Entonces, de alguna manera lo ven como una pataleta, empatizan, y ya cuando quieres frenar este asunto, porque ya la cosa lleva una evolución de muchos años, y normalmente estas mujeres reaccionan cuando la violencia se ha instalado en contra de los hijos. Ahí sale la mamá leona, porque no es capaz de ver, porque siente que no la están agrediendo a ella, siente que es un problema de él, pobrecito. Las personas tienden a justificar esta situación. Fíjate que me hiciste recordar un caso específico de alguien que yo conozco, y una chica de 40 y tantos años, casada hacía unos 5 o 6 años, y sufrió el primer episodio de violencia, luego que el marido, en un momento que explota en determinadas circunstancias, le golpea y le pega una cachetada. Ella lo deja pasar, pero ya la segunda vez fue cuando golpea al hijo. Y ahí es cuando reacciona, y es verdad lo que dices tú, reacciona en ese momento. Y ahí ya se está en pleno divorcio actualmente, está en proceso de divorcio y todo. Pero es verdad, las personas, hay mujeres por lo menos que actúan cuando ya están, cuando hay algún tipo de agresión física, quizás psicológica, hacia los niños, y ahí le viene el clic, ¿no? No, y además lo que ocurre es que la mujer, por su naturaleza protectora, intenta llevar siempre la fiesta en paz. Entonces lo que hace es tratar de evitar que la otra persona pase por estos episodios de violencia, entonces empieza a tener todo preparado y todo listo para que la otra persona no se moleste, para que no se enoje, pero empieza a pisar huevos, porque no es, son reacciones súper bipolares, son erráticas, y pasan a ser como muy así como preventivas, o sea, en el fondo todo es para que el papá no se enoje, es una situación muy compleja. Pero generalmente cuando ocurre ese tipo de reacción, cuando, de tratar de tener un equilibrio dentro del hogar, en ¿cómo se puede ayudar a esa mujer? Porque realmente Mira, está muy minimizada, debiera, me imagino yo, que debe tener o susto o no está nada empoderada en el sentido de que tiene temor a lograr que esta persona, una vez que ha ejercido la violencia, eh, echarla de la casa, porque realmente hay un problema económico también, que hay mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, sobre todo en los altos, que la mujer soporta mucha violencia y evita tener algún conflicto público
y la amarra económicamente a su pareja. ¿Es así o no? ¿Te ha tocado? Eso tiene que ver también con las razones por las cuales la mayoría de las personas no se separan. Lo que pasa es que la violencia es un tema que cuesta arreglarlo de verdad, porque normalmente va unido a trastornos y normalmente el victimario no es capaz de tratarse porque no ve el problema. ¿Te fijas? O sea, no es consciente del problema. Solamente lo evidencia cuando hay terceros que presencian los actos y se lo hacen ver. Por ejemplo, mientras sea en la casa, como que eso cuesta mucho en saberse. Pero a veces, no sé, van en familia al supermercado y el marido se pone histérico, empieza a reaccionar en contra de la cajera, entonces ahí hay una complicidad entre la cajera y la mujer que le dice cómo lo soporta. Y ahí ella recién viene a empezar a reaccionar. O cuando esa misma mujer ve relaciones de parejas adultas, por ejemplo, ve unos viejitos en un supermercado, por ejemplo, que el marido trata mal a la señora, y ahí ella dice, yo no quiero que esto me pase a mí, o yo no quiero que esto le pase a mi hija. Como que ahí empieza. Entonces, es muy difícil para los terceros poder detectar estas situaciones porque normalmente es tanta la vergüenza que le produce a las personas en las situaciones internas que no las cuentan, no las comentan. En el fondo, juegan a la familia ideal y no pasa hacia afuera. Entonces, normalmente las reacciones son cuando intervienen terceros que se acercan a tu vida y te lo hacen ver. Te dicen, oye, ¿por qué tu marido esto? ¿O por qué este señor es así con sus hijos, agresivo? Entonces, es súper complejo el fenómeno. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Hablando de ello, previniéndolo, dando charlas sobre esto a personas que incluso no han comenzado relaciones. En el fondo, de uno estar, porque en general nadie quiere romperle la ilusión a la gente que está recién formando una pareja, ¿cierto? O está pololeando, pero es importante que ellos puedan detectar a tiempo estos episodios de violencia. Los hijos de padres que han sufrido episodios de violencia vienen mucho más preparados para estas situaciones que aquellos hijos en que sus papás han tenido un matrimonio ideal, de comprensión, de confianza, de amor, ¿cierto? De respeto. Porque aquí el problema de la violencia es la falta del respeto. Pero Uno puede ser enojón, ¿cierto? Sí, pero Maricló, cuando hay hombres que han visto en su vida, cuando han sido pequeños, violencia también del padre hacia la madre, ¿es de alguna manera un elemento que podría gatillar para que él fuese violento a futuro? Porque aquí existen los dos casos, los dos casos. El que repite el padrón, ¿ya? a pesar de que lo odiaba, lo repite porque lo tiene como en el ADN, y otros que van a procurar nunca en la vida ni con un pétalo o una rosa tocar algo, tocar desde el punto de vista emocional, espiritual. Se producen los dos fenómenos, el padrón que se repite y el que es absolutamente antiviolencia, depende de lo que haya sufrido realmente. Ahora, cuando una mujer ya quiere ver la posibilidad, porque ya ha sido agredida físicamente, psicológicamente, ¿qué puede hacer? Orientemos a aquellas mujeres que están sufriendo actualmente violencia y no saben a dónde recurrir. ¿Nos puedes ayudar? Sí, lo primero es consultar a un especialista que tenga que ver con la parte psicológica, que permita primero que la mujer se empodere, que pueda entender que esta situación no es normal, que esto no es bueno ni para ella, ni para él, ni para los hijos, y que en lo posible intente, primero, de todas maneras, que la otra persona o ambos puedan tener un tratamiento. Un tratamiento poder, en el fondo, de restablecer esto que condujeron mal. Porque si bien es cierto, puede haber una persona que sea el victimario, ¿cierto? Siempre hay una responsabilidad de la víctima también, porque si se lo hubiese tratado a tiempo, es probable que esto no hubiese avanzado. ¿Te fijas? Y bueno, y después, finalmente, si la cosa no tiene solución porque el victimario no reconoce el problema, porque a veces estas situaciones de exponerlo y decir, y se sienten que ellos son los culpables, ¿te fijas? No avanzan, muchos casos no llegan a puerto y no quieren tratarse definitivamente, o responsabilizan a la otra persona. Ahí yo te diría que desgraciadamente son situaciones muy dolorosas, pero que la relación de familia no tiene vuelta, la relación de pareja al menos no tiene vuelta. Y ahí sí, en el fondo, hay que hacer un tratamiento especial para empoderar a una mujer, para atreverse a realizar acciones. Porque la gente violenta no es una persona que razone,
con la misma facilidad que otros. Entonces, eh, las alternativas de solución rápida normalmente terminan siendo que la mujer abandone el hogar, no hacer que se vaya a la otra persona, Ya, porque son personas prepotentes, pero ¿no? dijiste Agresivas. algo súper clave. Ahora, Sí, en cuanto a la parte judicial, por ejemplo, cuando una sí. mujer ya está, ya no aguanta más y sabe que está corriendo en peligro su vida, ¿qué hace? Sí. ¿Se tiene que ir de la casa? Es que mira, tiene que, en estricto rigor, lo más rápido, lo mejor para ella y lo más eficiente desde el punto de vista de la protección es que ella salga. Lo lógico, lo jurídico, lo correcto y lo justo es que él salga. Pero normalmente el agresor no ve esta responsabilidad y normalmente se queda y la sigue viviendo y aumenta los episodios de violencia. Nosotros tenemos una legislación que es bastante parecida en el derecho latinoamericano, que consiste en que tú puedes hacer una denuncia de violencia intrafamiliar y inmediatamente, como medida precautoria, al menos por 6 meses, se determina la expulsión del agresor. Ya, pero espérate, ¿Cierto? espérate, Tú espérate. llamas a carabinero a la persona, pero significa en el fondo exponer tu situación y acusar a tu marido. Esa es una situación que la mayoría de las veces las mujeres no quieren pasar por ahí porque saben que es algo que no va a tener vuelta. Cuando tú expulsas al agresor, probablemente lo más posible es que ese matrimonio, digamos, no vuelva a reconstruirse, porque esa persona, el que es victimario, no es capaz de entender que la culpa fue de él y que, no, que tiene que tratarse, normalmente es irreconciliable. Ahora, pero es Ya. una medida protectora, ¿te fijas? Pero, Mericlo, para tenerlo claro, yo así, como yo, Sí. imaginemos que yo soy una mujer violentada y yo ya no aguanto más. Tengo mucho temor, tengo susto y salgo de mi casa. ¿Y a dónde voy? ¿A Carabineros? No, a ver, existen dos posibilidades. Tú tienes ahí dos caminos. O sale él o sales tú. No pueden seguir viviendo juntos porque es dormir con el enemigo. Claro. Normalmente la ley protege, digamos, a la víctima a fin de que se quede en el hogar, le fijan pensión de alimento, expulsan al agresor, le fijan también una medida de protección de no acercamiento. O sea, en ese sentido, la ley es súper beneficiosa para la víctima. Pero a veces la gente sabe que eso puede ser peor, porque va a producir una situación irreconciliable hacia el futuro, en todo orden de cosas, porque la rabia de ese victimario a veces es mucho peor cuando ha sido sacado de su casa, lo dejan fuera, le fijan pensión, ¿te fijas o no? Si bien es cierto la situación es la justa, la correcta, quizás no es lo mejor, va a depender de la situación de la víctima. Si la víctima tiene una situación económica que le permita valerse por sí misma, lo ideal es que salga y después que demande cierto de alimento, que busquen maneras de poder llegar a acuerdo, quizás de volver, quizás de tratarse. Esa es la idea. Pero normalmente ocurre que las víctimas dependen económicamente del agresor. ¿Te fijas? Pero, Entonces, pero la persona, por ejemplo, la mujer que está en una población, que está en una situación de vulnerabilidad, sí. se acerca a Carabineros de Chile, Tú llamas llama por por teléfono teléfono, y llegan a tu casa, al tiro. ya, Y lo primero que hacen es llevarse detenido al agresor. Y perfecto. el tribunal, la primera resolución que toma es decretar una medida precautoria de que esa persona no puede volver a ingresar a lo menos por 6 meses. Pero ¿eso Y se después cumple se o no se inicia, cumple? sí, normalmente se cumple. Ya. Y se le fija, provisión de acercamiento y todo. Ahora, si tú quieres tener certeza plena, el ideal es irte a un lugar donde tú estés segura y donde él no te pueda encontrar, porque si la situación escala a mayores, hay gente que es muy trastornada, digamos, que tiene trastornos que son realmente casi irreversibles. Yo he Entonces, sabido que existen casas de acogida, y son casas de acogida que son eh, muy privadas, o sea, que tratan de que sea un poquito más escondida para que el agresor no siga a la chica o a la señora o a la pareja y la agreda, la espera afuera. Es así porque yo no conozco ninguna casa de acogida. mira, hay algunas, no muchas. El ideal es tratar de contar con las redes familiares. Cuando una mujer ha pasado por eso, el ideal es que vaya a un lugar seguro, a donde esté con su familia, que vuelva a la casa de sus padres, en el fondo porque también
quizás cuando se produzca esa situación, recién ahí la mujer va a empezar a transmitir y a contar lo que le pasó. Quizás esa familia nunca supo que tenía una hija o una hermana o una amiga, ¿cierto?, en una situación de esa naturaleza, porque todo se veía bien de afuera. Entonces hay un proceso también de sanación. Ahora, lo complejo de este tema, como te digo, es la personalidad de las víctimas. Entonces, no es una receta para todo el mundo. La situación hay que verla caso a caso. Lo que sí hay que hacer sí o sí es consultar. Es consultar un psicólogo, consultar un abogado, para ver en el fondo cuáles son los caminos y qué es lo que haría que la situación para ella fuera más sanadora y que le permitiera vivir en paz, porque obviamente es un capítulo que dura muchos años. Todo depende del nivel de agresión y del nivel de daño que tenga el victimario. A ver, Porque hay situaciones que realmente son irreversibles. Mericlo, nos están preguntando acá, Kristen Felmer, si podemos interrumpir con preguntas ahora o lo hacemos al final. Cuando quieran, no hay problema, Ya. porque la idea es que podamos tener entre todas una conversación distendida. Estupendo. Todo lo que les estoy comentando en base a la experiencia, me ha tocado tratar varios casos y es muy duro y muy difícil. Hola, Cristel. Bueno, abramos las personas, las amigas que están aquí presentes. Hola, ¿cómo están? Hacerle pregunta a Mericlo, por favor, tengan con toda la confianza, activen sus cámaras y activen su micrófono. A ver, Cristel, dale nomás, por favor. Ya. Estaba súper atenta escuchándote, Mariclot. Primero que nada, gracias por esta gran oportunidad, digamos, de conocer todo este tema, porque yo te quería contar un par de cosas que creo que, no sé, pienso que pueden aportar, y además te tengo unas preguntas. Entonces, como no sabía la dinámica que iban a tener, no entendía bien si uno se podía meter o tenía que estar calladito hasta el final, no quería interrumpirte. Mira, primero que te quería contar que estando en San Miguel, me fijé de que ellos tienen una casa de la mujer, pero es para la risa, porque la casa de la mujer hoy día la tienen de centro vacunatorio. Y una mujer que me encontré que estaba barriendo, una chica que hace el aseo en las plazas, me decía que ella encontraba que los sistemas que tienen hoy día, digamos, para la mujer con violencia intrafamiliar eran pésimos, no malos, pésimos. No hay programas. Eso fue lo que me dijo, no hay programas. Entonces, finalmente tienen como bueno, y por otro lado, también te quería contar que me convidaron a una charla del PNUD para la mujer, para la risa, o sea, más así ONU que de la vida, y yo dije, bueno, ya voy a ir para cachar qué onda. Y resulta que había una niña que se llamaba, no me recuerdo bien el nombre, que se llamaba Elizabeth algo, que era como la super vicepresidenta de las presidentas, así como la master chef, digamos, de... Eso es medio risa, porque dice lo siguiente. Bueno, ustedes saben, yo llevo 10 años trabajando en esto, y la verdad que las cifras de feminicidio y de violencia intrafamiliar no han bajado nada. A lo cual yo pensé, o sea, qué mal pega hay hecho, porque en cualquier empresa privada por 10 años trabajando sin que no bajar los números, te vas, te echan, te despiden por mala, por no hacer tu pega. Entonces, claro, yo le decía al Rojo el otro día, el día que me hicieron ¿te acordás cuando me rompieron el letrero? Yo le dije, Rojo, tenés la oportunidad de tu vida, porque justo hubo un femicidio en Puente Alto. Entonces él podía enganchar comunicacionalmente lo que me pasó a mí para ser el macho justamente defensor de las mujeres, o sea, enganchándolo con el femicidio de Puente Alto. Porque yo he notado que en el fondo nosotros como republicanos, y ahí voy a enganchar con el tema nuestro, a ver, no, déjame seguir pensando, después te voy a hacer como el complemento y te voy a hacer la pregunta después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a estas charlas, te das cuenta que es pura chaya, que es puro paquete, no tienen contenido, no hay contenido real, es solamente decir que van a hablar para la mujer. Es como el tema, digamos, bueno, que es mi súper tema, digamos, el tema del aborto, de las feministas que van a trabajar para la mujer, pero no trabajan nada. Entonces yo sí trabajo en una fundación que se llama Mater Filius, que acepta a niñas con embarazo vulnerable. Yo he tenido 3 en mi casa, tenían su guagua, yo he estado yendo como doula a una de ellas, estuve en una charla de la Fundación Esperanza, cómo trabaja en el tema del aborto. O sea, Raya para la Suma, la verdad que no trabajan nada para la mujer. Es puro charlas y conseguir plata para más charlas y para las amigas que hacen las charlas y charla, pero al final, nada. Entonces, aquí viene como la pregunta. Primero, ¿existen cifras ya como más como contundentes respecto a digamos, por ejemplo, dentro de la violencia intrafamiliar, ¿cuánto contenido hay por alcohol? ¿Cuánto hay por droga? ¿Cuánto hay por, te fijáis? O sea, como que empezar a estudiar un poco más esto en forma más profesional y paralelamente a eso,
creo que nosotros como republicanas deberíamos dar un paquete mucho más contundente y cierto en lo que tú estás comentando. Ya, bueno, está bien, perdón. Pero en el fondo yo lo digo como una oportunidad para que pudiéramos trabajar, digamos, todas las cosas así como más, como dando una solución real y no mentirosa. No una cosa que sea como puro chat. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué Mira, programas se pueden hacer ya en forma más concreta y qué cifras hay de los temas? mira, yo te diría que en general el 50% de los casos de violencia tienen que ver con droga y alcohol, y el otro 50% tiene que ver con situaciones de salud mental. Las personas normales no son agresivos, no tienen esta violencia intrafamiliar permanente, que es el maltrato habitual del que tenemos que hacernos cargo. Todos somos mal genios, ¿cierto? Podemos tener algún problema de falta de control del ira dentro de los espacios normales, pero la violencia intrafamiliar tiene que ver con un maltrato permanente, que al final va mermando el alma de las mujeres. Entonces, la experiencia que tengo no es a nivel gubernamental, es a nivel local, con personas, digamos, de todos los estratos sociales que han ido a consultarme como abogado. Yo no trabajo en un organismo internacional ni nacional de violencia intrafamiliar. Es algo que yo he podido detectar de personas de todos los estratos en forma absolutamente transversal. Y he vivido el proceso de acompañamiento, porque eso es lo que yo hago normalmente como abogado con todos mis clientes, en todo orden de materias, sobre todo de familia, en que mi intervención al menos tiene por objeto que esa mujer, que esa familia, a pesar de la separación o no, porque hay muchos casos que han vuelto, quede mejor que antes. Porque los procesos... ¿Y hay programas, por ejemplo, hay instituciones que se encargan con esto? Terminaste un poco la idea, los procesos de familia sale lo mejor y lo peor de cada una de las personas. Es el proceso más íntimo, más profundo, más radical. Entonces aquí se requiere mucha empatía y mucha conexión con esa familia que está sufriendo, porque está sufriendo, independiente de que haya una víctima y un agresor, hay un sufrimiento. Y a todas las personas les fracasa el proyecto más importante de su vida. ¿Te fijas? Sí, hay iniciativas y hay, digamos, bastantes organismos que están tratando estos temas. Nosotros tenemos a nivel nacional, y yo me imagino que en Argentina Uruguay será lo mismo, tenemos centros de mediación. Se ha hecho algo harto con eso, y centros de acompañamiento. Hay algunos muy buenos y hay algunos muy malos. En relación a las casas... ¿Tú podrías recomendar alguno? A ver, yo la recomendación que haría que antes de ir a estos centros de mediación, porque en el fondo la mediación es como para tratar en fondo de buscar una mejor relación. Lo primero es pasar por un proceso personal, que alguien pueda detectar a nivel personal, o sea, cuando alguien está siendo víctima de violencia, lo ideal es que ella se trate primero, esa persona, para que junto con un profesional, que son normalmente psicólogos, no son psiquiatras. Los psiquiatras medican, ella necesita, en el fondo, poder expresar lo que le pasa, poder verbalizar esto, para que un profesional le diga, sí, efectivamente lo que tú estás sufriendo es una situación de violencia. Para poder separarlo del caso normal, del tipo mal genio, polvorita, ¿cierto? Que en el fondo faltó de paciencia, machista, por costumbre. Normalmente estas situaciones dolorosas tienen que ver con trastornos de la personalidad, no son personas normales, y eso tenemos que aprender a decirlo y aprender a entenderlo. Entonces, tenemos una oportunidad si esa persona se trata. No tenemos ninguna posibilidad de salir adelante si esa persona no se trata, porque la única solución a eso sería que tú como mujer te postergues por el resto de la vida y te niegues para evitar el conflicto. En el fondo te conviertes en una persona que va poniendo almohadones a la situación. Oye, Mariclú, actualmente ha aumentado también un poco la violencia en el pololeo, y eso es re importante, porque las chicas justifican también al pololo y se sienten que ellas son las culpables para que su pareja, el pololo, haya llegado a tal extremo. Yo creo que es súper importante que este tipo de conversaciones que son tan interesantes podamos explicarles, porque esta conversación está siendo grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Sonda Sudamérica, y lo más probable es que la vean lolitas.
Sí, Siento, por supuesto. bueno, ahí se me cayó el carnet con lo de Lolita. Sí. Miriam, lo que ocurre es que hoy día, desde hace ya muchos años, las relaciones de pololeo son tan intensas como las relaciones de matrimonio. Exacto. Entonces, evidentemente, no es el pololeo antiguo, el que tuvimos nosotros, nuestros papás, que en el fondo era casi salir, tomarse la mano, darse un par de besos, y en el fondo era una vida en familia. Hoy día muchas personas, en el fondo, en el pololeo hacen una vida de pareja. Y en esa vida de pareja también hay actos de dominaciones, ¿te fijas? Entonces, hay gente que tiene la habilidad de poder conducir al otro, de poder dirigirle la vida, de poder decirle cómo tiene que vestirse, lo que tiene que pensar, lo que tiene que hablar. Entonces, hay un sometimiento que al principio es voluntario para agradar al otro, ¿Qué has hecho? pero después se transforma Bobo, en algo deberías hacer absolutamente... algo. Aquí eso. Es complejo, entonces eso ocurre. Entonces, lo primero, en el fondo, que uno tiene que transmitirle a la juventud, que son cosas súper básicas, yo no le estoy diciendo nada del otro mundo, porque todos hemos vivido relaciones de pareja. Lo básico en una relación de pareja es el respeto. Más incluso que el amor, es el respeto. Es la empatía y es poder ponerse en el lugar del otro. Pero cuando una mujer es demasiado empática, es mucho más difícil salir de la violencia, porque siempre va a justificar. Si las mujeres somos así, no, pobrecito, está súper cansado, no sé qué en realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestras hijas, a nuestra sobrina, a la gente joven que conocemos. De que ni con el pétalo de una rosa alguien te falte el respeto en el sentido de no dejarte ser. Cuando la persona que tú tienes al lado no te hace ser mejor persona, tienes que cuestionarte esa relación. Y lo otro es observar. Que tampoco los jóvenes están preparados para observar a su suegra, la relación suegro-suegra, ¿te fijas? Porque siempre hay algo de eso. Pero en el caso, por ejemplo, porque hay una nueva ley que hace un par de años salió, si no me equivoco, que es la denuncia hacia, no, porque la violencia intrafamiliar tiene que ver con aquella persona que está en contacto bajo el mismo techo, ¿no? Sí, claro. Sea quien sea el agresor, puede ser un hijo, puede ser cualquier persona. Pero hoy día, dentro de una familia. Hoy día existe otra ley que no recuerdo si es no recuerdo bien la ley, tiene el nombre del nombre de una chica, que va que en el pololeo uno puede también denunciar ahora esa violencia. Sí, sí. Ahora, y es interesante porque todas las agresiones, esto es un tema penal, todas las agresiones en un contexto de violencia intrafamiliar tienen una sanción mucho mayor. Por ejemplo, si las lesiones leves tienen una pena X, cuando se hacen en contexto de violencia intrafamiliar se duplica la pena. Entonces son súper graves. Eso es bueno porque es una señal de los países, de los legisladores, en el entendido de que esto es un fenómeno que hay que erradicarlo. Pero eso también constituye un problema, porque las mujeres no quieren que su pareja, aunque las haya agredido, pasen por esa situación de irse preso, de tener 5 años y un día hacia arriba en penalidades. Eso es lo complejo, porque hay un amor, hay cariño, hay una cosa malentendida también. Entonces es complejo, si la respuesta no está necesariamente en la ley, no sé si me entienden. O sea, nosotros vemos los casos, claro, más extremos de femicidio y cosas de esa naturaleza. Y muchas personas, como es el padre de sus hijos, tampoco quieren generar a sus hijos el trauma de que su papá se fue preso por esa situación. Y esperan mucho para hacer la violencia. Entonces, la idea es cómo llegamos a esas mujeres a tiempo para el acompañamiento, para ver si se puede resolver ese problema familiar. Yo he tenido bonitas experiencias en que el tema se ha solucionado y la persona obviamente se ha tratado. Y hemos logrado un resultado buenísimo y hoy día tú los ves súper enamorados, súper respetuosos. Ese es como el milagro que nosotros quisiéramos producir, porque hay una familia de por medio. Mira, hay otros casos que tú sabes que no tienen vuelta. Te voy a contar, perdona, disculpa que te haya interrumpido. No te voy a comentar el caso específico que a mí me pasó acá en donde yo vivo. Hubo una violencia de pareja en un piso inferior al mío.
Y la conserje me llama y me dice que hay una chica que está llorando, que el pololo le pegó y que se yo y la echó de la casa. Bueno, la traté de contener aquí en mi departamento, le expliqué que tenía que hacer una denuncia a Carabineros, qué sé yo. El tema, y me llamó mucho la atención, es que ella justificaba mucho la violencia de ella por parte de su pololo. Pero además, yo llamo por teléfono a su madre, que estaba en Rancagua, ponte tú, y le digo, ven a ver a tu hija porque la golpeó. ¿Y sabe lo que me dice la mamá? Me dice, bueno, si es que si la golpeó fue porque algo hizo ella. Y esto es tan normal. Si fue un golpe nomás. Entonces te quedas pensando, hay muchas personas, incluso de la familia tuya, y más la mamá, que normalizan este tipo de actos de violencia, que no debiera ser así. ¿Te das cuenta? No debe ser así. Pero Bueno, ya, eso es precisamente donde tenemos que trabajar. Antiguamente, los padres al castigar a los hijos les pegaban, y era súper normal. De la generación de nosotros hacia atrás, era normalísimo. fíjate Hoy que yo, día, si tú tocas a un hijo, sí, por cualquier razón, puedes dejar de verlo durante un año. Y eso es una muy buena señal. Y los hijos lo saben, porque los han empoderado, ¿cierto? En los colegios le han contado, en los jardines le han mandado esa información. Y eso es muy bueno, porque hoy día pasó a ser un valor presente, digamos, de que a los hijos no hay que tocarlos. Independientemente que uno dice de repente una buena palmadita, ¿cierto? Le hace una corrección, digamos, cuando los hijos tienen pataleta y todo. No hay que tocar a los hijos ni con el pétalo de una rosa. pero en el caso, ponte tú, de la ley Gabriela, porque creo que así se llama, ¿no? La ley Gabriela tiene que ver con las relaciones de pololeo. Porque cuando llega el carabinero, yo le digo, ¿puedo yo hacer la denuncia? No, me dice el carabinero, tiene que hacer la señorita. Y al O final, sea, pues, no, ella no lo hizo. eso no es efectivo. Eso no Ya. es efectivo porque los delitos de violencia intrafamiliar o violencia en el pololeo no son acciones privadas, son delitos de acción pública. Cualquier persona puede hacerlo. Ah, Cualquier persona puede hacerlo. A lo mejor el carabinero como que no se atrevió a que él cometió un error, obviamente, al decirte eso. No es efectivo. Pero lo que quiso es decirte, en el fondo, si ella no quiere denunciar, que se mete usted, lo cual está muy mal. ahora, Lo cual está muy mal. puede ser que muchas veces los carabineros pueden estar desinformados o tratan de evitar algún Sí, tipo de... podría ser de todo. Oye, Mericló, Bueno, mira, chiquillas, tengo algo súper interesante y quiero presentar aquí porque estoy muy orgullosa que me haya ingresado últimamente. Tenemos a la presidenta del Club Sonta de Punta del Este, de Uruguay. Si te puedes activar, Magdalena, sería estupendo. Magdalena Fioretti, ella es diputada. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Te hola, agradezco buenas mucho noches. que hayas ingresado. Magdalena es diputada por Uruguay, ¿no es cierto? Por Maldonado en Montevideo. Perdón. Nacional. Exactamente. ¿Tú nos podrías comentar algo de cómo se está abordando allá el tema de violencia en Uruguay? Sí, cómo no. Bueno, mira, sobre todo a nivel de mi departamento, ¿verdad? De Maldonado. La pandemia ha incidido muchísimo en el aumento del número de casos. Nosotros en el Centro Sonta trabajamos no presencialmente, si el caso lo amerita en la urgencia, sí, si no se hace telefónicamente. Y las estaba escuchando sobre la actitud del Carabinieri, que pasa a veces por la desinformación de la gente, en este caso nuestro es la policía, para lo cual Sonta instrumentó, y lo hicimos este año, en el 20 y en el 21, que le dimos clases, o sea, se le dio talleres a los que egresaban y a los que hacían pasaje de grado, curso de pasaje de grado. De esa manera tratamos de minimizar los errores, porque hay muchos. Ellos, en general, la gente nos decía de ellos con sus palabras nos decían que le daba impotencia ver a la mujer que habían defendido un día atrás, pasaba de nuevo del brazo del agresor delante de la comisaría.
Claro. Entonces, y también otros casos que ellos incluso defendían a la mujer y quien venía a tomar la denuncia, que era un compañero, la redactaba mal y andaba en vueltas quien había defendido a la mujer. Esas cosas que son de lo cotidiano, que es necesario refrescarle la memoria para esos momentos que son difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Tratamos siempre de que estén bien informados y que cada poco tiempo repetir esos cursos para tratar de actualizar la información y un conocimiento de las leyes nuestras, que es fundamental para poder hacer una buena denuncia. Bueno, fíjense, chiquillas, que Sonta de Punta del Este Maldonado, y es nuestro gran orgullo a nivel latinoamericano, o de Sudamérica, es que tiene una casa de acogida especialmente para la mujer, donde tienen grandes profesionales, tienen abogados, tienen psicólogas, tienen asistente social, si no me equivoco. Sí, correcto. Todas las denuncias, y ustedes están conectadas junto con la policía, porque cuando les llega, correcto, ¿no es cierto? Cuando les llega una mujer violentada, además de darle los primeros, las denuncias, las derivan inmediatamente a tu una centro. unidad de género, correcto. O a veces, como pasó últimamente, que una señora tenía miedo porque él le había amenazado varias veces y le había golpeado. Entonces, cuando él se fue a trabajar en el día de ayer, nosotros nos conectamos con la comisaria, que es el cargo de acá, y ella mandó un móvil a la zona, la señora salió a la plaza del barrio y ahí la recogió para ya llevarla a otro departamento, a otra provincia, ¿no? O, Ya, como dice usted. Sí. o comunas, claro. Mira qué interesante. La comuna. Yo creo Bueno, que... nosotros, perdón, dale, Mariclo. sí, nosotros también tenemos un sistema en Chile que básicamente es manejado por la 48 Comisaría, que es la Comisaría de la Familia, en que tenemos equipos de carabineras mujeres muy entrenadas en temas de violencia intrafamiliar. O sea, existe realmente una preocupación del Estado en este sentido, de todas maneras. Pero el problema que tenemos es ese, que las víctimas no quieren llegar a la legalidad porque saben que ese paso va a ser irreversible. El sistema chileno es muy eficiente en materia de violencia intrafamiliar, pero dificulta la posibilidad de que esa familia vuelva a poder, digamos, volver atrás. Ese es el único tema. O sea, nosotros tenemos un sistema eficiente que efectivamente protege en la medida que denuncia, obviamente. Y, digamos, hay un tratamiento especializado, han habido políticas de los distintos gobiernos. Yo creo que hoy día existe, no sé si usted lo ha notado, Cristel, Miriam y las personas de Chile, digamos que existe bastante información, hay un teléfono mujer donde se hacen denuncias, existe eso. El único problema es el problema del medio. Entonces, ¿cómo logramos que las personas puedan reconocer la existencia de violencia, que se atrevan a denunciar y que hagan el paso previo de tratar de tratarse? La parte final está, y es súper eficiente. Denuncia, inmediatamente expulsan al agresor de la casa, le fija en el tribunal inmediatamente, eso va a tribunales, se quedan los juzgados de familia, si es que es un caso puntual de violencia intrafamiliar, o si es un maltrato habitual, ya se va a, digamos, lo que nosotros llamamos los juzgados, digamos, penales, digamos, los tribunales de garantía y orales, donde se hace un procedimiento de violencia intrafamiliar con medidas de protección efectivas. El punto medio es donde estamos fallando, porque es difícil. Esa es la parte difícil. Entonces, es un tema cultural. Ahí tenemos que hacer una promoción de educación, de que en el fondo, y yo creo que se ha hecho algo en Chile respecto de eso, por los casos que han habido, pero tenemos que ser muy insistentes a nivel escolar de hablar sobre el tema del respeto, de todas estas situaciones de violencia y todo, para empoderar a la juventud y evitar estas situaciones y que ellos puedan ser conscientes a tiempo. Porque normalmente el promedio de tiempo en que la gente denuncia es de 10 años. Cuando han vivido 10 años de violencia y vienen a denunciar. Y no denuncian de iniciativa propia, es porque un tercero las anima, las motiva y las empuja. O sea, alguien tiene que entrar en esa familia y descubrir. Normalmente son los hijos
O a veces cuando las familias se van de vacaciones con otro, y otros se enteran de esta dinámica, ahí como que toman las alertas. Las personas, las víctimas, no son capaces de salir solas. Prefieren inmolarse y quedarse así, como que renunciar, en lugar de denunciar. Entonces, hay otros seres que se les cruzan en el camino y que les hacen ver. Y que les están, esto no es una cosa que uno converse con una amiga y esa persona reaccione. Estos son procesos que duran meses para que la persona se anime a empoderarse y a darse cuenta que lo que está sufriendo de verdad es una situación grave que debería ser transformada. Muchas personas no se dan cuenta. Adelante, Magdalena. Permiso, ¿puedo preguntarte? Porque nosotros acá hacemos campaña de prevención en los autobuses, en la parte de atrás, damos talleres en las escuelas, sexto año y primer año de liceo, sería entre los 11 y los 12 años, varones y chicas, ¿verdad? Nos está faltando, como tú dices, es la joven mujer o de 30 o 40 años que no se anima todavía a hacer la denuncia. Creo que los jóvenes y el adulto mayor, porque hemos tenido en esta pandemia abuelas que han venido por agresiones de nietos, ¿verdad? Que por motivos económicos generalmente, que las intimidan y demás, pero llegar a la de 30, 40, ese sector de la sociedad. Sí, aquí pasa lo mismo. Hay que te quería comentar y preguntar también respecto a eso, Marie-Claude, existe, por ejemplo, pero yo fui recién hace poquito a una charla de la Fundación Esperanza, en la cual tenían como un cuestionario, así, usted siente tal cosa, usted siente tal otra, usted siente, ¿existe algún como un ranking por decirte si usted tiene esto, usted está sufriendo? O sea, como, ¿te acordás de las revistas antiguas estas de cosas, caras, que uno como que iba haciendo los test, por decir de alguna forma? Los test, si tú tienes tantos puntos, tú estás viviendo, es como lo que dices tú, porque si uno no se entera o no lo visualiza, se me ocurre como poder hacer alguna cosa como esa, para que realmente la gente como que se recuestione, te fijas, como decir, chuta, sí, pues estoy viviendo y no lo había cachado, no había entendido que efectivamente esta persona me está haciendo un daño psicológico, qué sé yo, y yo no, la verdad que, como dices tú, uno se acomoda, pone cojicito y ya, sigamos para adelante, total, ¿para qué hacer problema? Y por otro lado, dentro de la misma, ¿cómo se llama?, comisaría, cuando las personas van, no puede ser que, por ejemplo, si que hay una denuncia en la cual la mujer, en este caso, no quiere denunciar para tener un problema mayor con el hombre, por todo lo que tú estás mencionando, que ella pudiera hacer, mira, por ejemplo, una charla de manejo de conflictos. Algo quizás tan sencillo que puedan ir los dos y que no ya necesariamente tenga que tener una orden de alejamiento, como dices tú, el intermedio, ¿cómo puedes trabajar en ese intermedio? Claro, en todo caso no es que sea automático, sino que si la víctima lo pide, digamos, se pide, digamos, que el agresor sea expulsado por 6 meses. Cuando tú vas a hacer cualquier tipo de denuncia, debe ser tu familia que la puedas hacer o directamente en los juzgados de familia o directamente en la comisaría. Hay un cuestionario que tú llenas, eso de todas maneras, hay un cuestionario que tiene millones de preguntas, pero ya es cuando la persona ya reacciona. El tema es antes, de lo que estamos hablando ahora es antes, y eso solo se puede hacer mediante cultura, o cuando empiezas a generar documentales sobre la materia, o a mostrar situaciones. A veces la gente, para poder, es casi como con los niños, ¿cierto? Para poder descubrir qué es lo que le está pasando a un niño, normalmente los psicólogos dicen, por ejemplo, Robertito es un conejo. ¿Por qué Robertito está triste? Entonces el niño te dice, Robertito está triste porque su mamá le pega. Entonces, realmente los niños son muy espontáneos en esa respuesta de decir, pasa esto, pero lo hace con un peluche, con un conejo, qué sé yo. Con las personas de mayor edad tenemos que ser mucho más, digamos, ahí no caemos en ese juego, porque las mujeres en general no queremos mostrar que estamos mal, que estamos tristes, que estamos pasando por una cosa que también da vergüenza. Porque todo el mundo quiere tener a su lado al mejor marido, ¿cierto? Al mejor papá, al mejor hijo, al mejor hermano. Y evidentemente el decir que tu hermano, que tu papá, que tu hijo
es el agresor y que tiene un problema, nos cuesta mucho a todos reconocer eso, o que nosotros somos el problema, digamos, nos cuesta mucho más. Entonces ahí hay que hacer como un trabajo de cosas más expresas, de mostrar documentales, de ejemplificar. Las situaciones son siempre parecidas, o sea, el desarrollo de la violencia es siempre parecido. Por ejemplo, el silenciar al otro, el no dejar que el otro se exprese, sea interrumpiéndolo o sea haciéndole cállate. ¿Te fijas? Cada vez que alguien va a hablar, cállate. Y la gente se calla. Eso es lo peor de todo. Entonces, y se acostumbra a callarse. Y al final deja hablar siempre a la otra persona. Eso te va mermando el alma hasta que te encuentras con un otro ser, que puede ser amiga, hermana, prima, tía. Normalmente las mamás no se enteran. Porque si la mamá se entera, eso se acaba el primer día, tú sabes. No sé, tu mamá leona, que alguien te mala a un hijo o una hija, o no inmediatamente. La mamá es la última en enterarse en estas situaciones de violencia, digamos, que duran más tiempo. Maricruz, tenemos una pregunta de Viviana Casas Cordero, parece, si no me equivoco, en el chat, que pregunta que en el caso, por ejemplo, que en la violencia física, nosotros la podemos ver y podemos denunciarlo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando es psicológica? También. Todas las cosas. Pero ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo es el sistema? ¿Cuáles son los pasos? El sistema probatorio es el tradicional, que existe en todos los países, que es el mismo, que son pruebas, digamos, testimoniales normalmente, porque es raro que uno grabe una situación así, que lo tiene, digamos, en algún tipo de documento, sea digital, sería el ideal, pero los testimonios de terceros obviamente también son absolutamente válidos, cuando son emitidos por personas imparciales y todo eso. Como se prueban todos los delitos, todas las situaciones en materia legal, digamos, en materia jurídica. Fíjate, Mariclo, y a nuestra audiencia, que nosotros como organización internacional tenemos el mes de noviembre una campaña muy importante que dice, SONTA dice no a la violencia hacia la mujer. Y a nivel internacional, a nivel mundial, todos los clubes del mundo está desde noviembre hasta el 10 de diciembre, si no me equivoco, se hace una campaña específica para evitar o dar charlas respecto a la violencia para que las mujeres se den cuenta que están en peligro y que pudiesen denunciar o decir absolutamente negarse a cualquier tipo de agresión física o psicológica para que se den cuenta. Ahora, yo tuve la posibilidad de realizar en esa fecha, en noviembre del año pasado, una charla relacionada a violencia en un colegio que me invitaron, también por Zoom. Pero fíjate que los docentes, ahora estaba invitado toda la comunidad de apoderados, pero no fue nadie de los papás, fueron solamente los docentes, que quedé impresionada, porque parece que hay mucho temor que se sepa o que se expongan quizá situaciones de vulnerabilidad frente a este tipo de pantallas online con respecto a las charlas. Ahora, los profesores me explicaban a mí que es súper importante, ojalá no solamente tener talleres o charlas relacionadas a temas de violencia, porque la violencia está no solamente hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Entonces, hay que abordar el tema de la violencia en general. Y ellos me preguntaban por qué no se hace una política o se obliga a los colegios a crear una asignatura que hable sobre la violencia. Porque hay muchos chicos en situación de vulnerabilidad que permanentemente están en violencia en sus casas y luego lo normalizan. Bueno, si mi papá le pegó a mi mamá, es porque es así. Y así empieza la escala, hasta que alguien te dice, oye, para, esto no es normal. No normalicemos la violencia porque eso no puede existir. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan la gente? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que eso sería fantástico. Sería fantástico. Ahora, generalmente los profesores se dan cuenta. Y se dan cuenta que en una casa existe violencia intrafamiliar cuando sus alumnos no quieren invitar amigos a su casa. Ese es el primer parámetro, porque yo siempre pregunto, ¿ustedes se juntan? ¿Quién invita a quién? Y como por ahí hay un tema, porque obviamente nadie quiere que sus amigos se den cuenta que existe agresión en su casa. Por lo tanto, esos niños nunca invitan a nadie, tampoco cuentan.
Pero cuando algún amigo cuenta, ahí se atreven, como todo, como a todos nos pasa, digamos, cuando una situación parecida uno se anima, digamos. Entonces yo creo que sería una muy buena política tener que tiene que ver con algo más profundo que las reglas básicas de la civilidad, porque esto es algo mucho más íntimo. A veces no quieren exponer estas situaciones, pero es importante que la gente se prepare. Las que están menos preparados son aquellos hijos de familias que no han sufrido violencia. Esas personas se descolocan, a esas personas les cuesta mucho. Les cuesta mucho transmitir que a ellos les está pasando. Ahora, es verdad, tienes toda la razón en ese sentido, porque hay que atacar, yo creo, directamente desde los colegios, porque está en peligro muchas veces la familia. Y yo creo que la familia es la parte fundamental, no solamente que estamos formando a los futuros ciudadanos, porque para mí es muy importante que seamos nosotros los padres los que nos estemos dedicando a la formación de nuestros hijos, y no el Estado, en este caso, o en alguna situación, no es el Estado. Nosotros somos los garantes para educar a nuestros hijos y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la familia esté reforzada. Y para eso también tiene que existir políticas educacionales que vayan directamente a tener este tipo de, ojalá, asignaturas obligatorias, que sería interesante que a futuro nuestros parlamentarios lo contemplen. No sé si allá en Uruguay, Magdalena, existen quizás talleres o asignaturas obligatorias en cuanto a violencia. ¿Nos puedes contar algo? Tenemos, no sé, ¿me escuchan bien? Sí, absolutamente bien. Está bien. Nosotros comenzamos con SONTA a dar en forma no obligatoria, ¿verdad? Pero a nivel de la Cámara de Diputados se trató de incluir y de hacer 3 liceos, o sea, el estudio secundario en el país que contuvieran en su programa oficial temas de no violencia. Uno va a estar en Maldonado, otra va a estar en la zona norte de nuestro país, en la ciudad de Salto, y otro en la ciudad limítrofe con Brasil, Rivera, que también pertenece a la zona norte. Bueno, debido a la pandemia no se ha podido concretar el tema en los hechos, sí en los papeles. O sea, se eligió el liceo, se eligió los profesores, y se contó con ayuda de la dirección de los liceos para implementar ese tipo de cursos dentro de, como efecto de prueba, a ver cómo lo recibe la sociedad, cómo lo recibe el joven, y si se mejora de esa manera la posibilidad de mejorar los índices de violencia que existen en el departamento. Nosotros estamos con clases tipo vía Zoom, no estamos con clases presenciales por la pandemia. Eso ha retrasado, y bueno, a partir del 18 de mayo probablemente se empiecen las clases presenciales y ahí se retomará el tema nuevamente. Gracias, Magdalena, por tu información. Es muy interesante y muy bonito lo que están haciendo ustedes allá en Uruguay. Ahora, si me permiten, quiero compartir con ustedes un video que, espérense un minuto, a ver dónde está, aquí, compartir, y podemos comentarlo después. ¿Cómo no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Acá va. No me lo coge. Llama a la abuela. No, no quiero que se preocupe. Yo creo que le ha pasado algo. Amacho está bien, se habrá quedado sin batería. Igual ahí te la quita el móvil como la otra vez. Le iré. Dime. ¿Es normal que te le insulte tanto a Machu? Sí, a ver, es porque tiene mucho estrés. Es como cuando estáis en el patio con los amigos, luego se pasa. Entonces es normal. ¿Y que la empuje?
Es porque está nervioso, a mí también me empuja, pero luego se pasa, de verdad. Entonces es normal, ¿no? Le pasa a todos los padres de todas mis amigas. Es normal. Y que Aita coja el cuello a Machu es normal. Eso no lo hace Aita. Sí que lo hace. El otro día, cuando estaba haciendo inglés, empezó a insultarle a Ama, que no pasa nada porque es normal. Pero luego empezó a empujarle muchas veces en la cocina, que también es normal. Pero luego le cogió el cuello muy fuerte y yo me puse a llorar. Y Aita me empujó muy fuerte. Yo no paraba a gritar. ¿Eso es normal, Leire? Eso es mentira. Te juro que no. ¿Y entonces por qué no me lo has dicho antes? ¿O por qué no me lo ha contado Ama? Aita me dijo que si te lo contaba, lo iba a pagar con Ama. No tenía que habértelo dicho. Solo quería saber si es normal. No se lo cuentes a nadie. ¿Es normal, Leire? La violencia nunca es normal y tampoco es tu culpa. Llámanos cuanto antes al 112. Estamos deseando ayudarte. ¿Y a Machu? Bueno, impactante, ¿ah? Sí, pues. Sí, Realmente impactante este video, pero es la realidad. Lamentablemente es una realidad que no solamente se ve en ese sector, en ese país, sino que también en todos los países del mundo, ¿ah? Que nosotros, de alguna manera, nuestros hijos, en lo que conversábamos anteriormente, al observar este tipo de violencia, intenta normalizarlo. Y como esta chica trata de justificar lo que es realmente injustificable. Por eso es tan interesante tratar de atacar la posibilidad de tener, ojalá, políticas educacionales que vayan directamente, ojalá en ley, que obliguen a los colegios a tener materias obligatorias con respecto a la violencia. Este video, cada vez que lo veo, me impacta, me da una cosa en la garganta, porque realmente duele este tipo de campañas, porque es la realidad que estamos viviendo todos los países, y sobre todo ahora que estamos actualmente en pandemia y que ha aumentado lamentablemente el tema de violencia. Y además, por otro lado, nuestros tribunales o los juzgados, por estar en pandemia, está siendo mucho más lento el sistema de denuncias, de poder ir a proteger a la mujer. No sé si allá en Uruguay pasa lo mismo, Magdalena. sí, sí. Los juzgados están muy lentos, por eso como para tratar de, en el caso de esta señora en concreto, que fue el último, es sacarla del departamento para que ni siquiera la denuncia la hizo en la comisaría y de ahí a un ómnibus que va a otro departamento y que después siga el trámite, porque es muy lento. Si ella se hubiese quedado acá para hacer el trámite correcto y todo lo demás, hubiese sido muy problemático el tema. Miriam, yo también quería contarte que nosotros también tenemos sistemas de protección a las víctimas, no solo en el caso de violencia intrafamiliar, sino que en todos los delitos. La Fiscalía hace inversiones para ayudar a las personas, incluso en otros temas les instala rejas, protecciones, cuando están sufriendo violencia de distintas naturalezas, no solo intrafamiliar, sino que de terceros. En ese sentido existe, digamos, eso. Entonces es importante que la gente, cuando ya detecte que está en un caso de violencia y quiera romper ese círculo de violencia, que se anime a llamar a la 48 comisaría
para pedir orientación. Hay personal capacitado que apoyan eso. Y consultar a abogados o psicólogos para que lo ayuden. Bueno, nosotros acá en Chile tenemos el 149, si no me equivoco, que es de intrafamiliar. También está, me imagino que en Uruguay lo mismo, estamos con esa mascarilla o tapaboca, donde uno va a la farmacia, solicita no me acuerdo bien el número, la mascarilla especial que alerta al vendedor de que está siendo víctima de violencia la persona que se acercó en ese momento a esa mujer. Eso acá es muy lento, eso no está todavía implementado a nivel general de la población, pero es muy bueno ese sistema. Sí, muy bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, hay que tratar de ver la posibilidad de que nosotros trabajemos directamente con las secretarías regionales, ministeriales de la mujer, ¿no es cierto? El Ministerio de la Mujer acá en Chile es muy potente, y me imagino que en Uruguay debe ser lo mismo. Así que antes de terminar nuestra reunión, porque ha sido realmente fantástica esta conversación que hemos tenido con Mary Claude, gracias Magdalena por asistir a esta reunión. A Ruth James, a Christian Felmer, a Viviana Casas Cordero, a Gabriela Gallardo, a Dalva, que se va a tener que retirar porque tiene reunión también, y a María Angélica Jiménez, que todavía no está presente. Así es que no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta. Yo agradecer nada más, agradecer que estuvo precioso y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran que podamos conversar de distintos temas que nos Muy afectan. interesante, realmente agradezco mucho. Yo pertenezco al Rotary Club de Palermo y algún día me uniré a SONTA, estoy en Buenos Aires, por ahora no, pero nosotros colaboramos con el programa del embarazo de los adolescentes, que fue un programa conjunto de SONTA y Rotary, que se hizo en Punta del Este, de 3 años de duración. Sí. Y esta noche vi la temática, vi la convocatoria, y realmente les agradezco, estuvo interesantísimo el tema. Y ha sido un gusto en conocerlas, las he visto en el chat y ponerle una cara a los nombres, así que ha sido un gusto conocerlas. Qué bien, Ruth, agradezco también tu presencia en esta conversación, y la intención es que SONTA de Sudamérica, de la región de Sudamérica, podamos tener este tipo de conversaciones de violencia hacia la mujer, de cómo evitarla, y sobre todo tener una conversación amena, de amistad, para que puedan conocer no solamente lo que hace SONTA Internacional, sino que también lo que amerita en temas tan importantes y tan relevantes como nos ha expuesto Mary Claude, que es abogada experta en relación a violencia intrafamiliar. Así es que muchas gracias. Pronto vamos a tener, ya la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y vamos a estar en contacto. Así es que muy agradecida de antemano por estar en esta conversación tan amena. Muchas gracias a ti, Miriam. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Las esperamos. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas y noches. Ojo con las amigas, estar presente con las amigas, es muy importante. Muy importante. Sí. Y alertar ante este tipo de situaciones, porque muchas pololas o muchas amigas no se dan cuenta cuando tu pareja está siendo un poco más violento. Así que